Vamos a ver la última parte del estudio que estamos teniendo sobre mayordomía en la serie de fundamentos. La semana pasada estudiamos el tema de la recompensa y mencioné que íbamos a verla en dos partes. Sin embargo, el tema de hoy no se llama recompensa segunda parte, el tema se llama consecuencias, porque me parece que abarca mucho más lo que vamos a estudiar, hablar de la consecuencia de la mayordomía que de la propia recompensa, porque hay cosas agradables y muy desagradables como consecuencia de la mayordomía. Sea que seas buen mayordomo o mal mayordomo, hay consecuencias de los dos tipos. Entonces, para repasar brevemente lo que vimos la semana pasada, vimos que la Escritura enseña que cada uno será recompensado según su trabajo. 1 de Corintios capítulo 3 lo dice. Pablo enseña que así como la responsabilidad es gradual, y lo habíamos visto, la recompensa también es gradual. Según lo que hayas hecho se te va a recompensar. Y la palabra griega que se refiere a la recompensa literalmente habla de una recompensa en nuestro idioma. Y la Real Academia Española define 3 sentidos. Cuando tienes que pagar un daño, cuando se te da lo que es justo, y el tercero es cuando es un beneficio. Se refiere a un beneficio, un favor, una virtud o un mérito que se recibe por algo que hiciste. Entonces, en nuestro idioma, hablar de recompensa tiene que ver con este beneficio que adquieres, que según lo que estudiamos no es el salario del mayordomo. El mayordomo tiene un salario, el obrero es digno de su salario. Y en el caso de las parábolas, tanto de las minas como los talentos, al que se le daba más o al que se ponía a cargo sobre 10 ciudades o 5 ciudades, según multiplicó, obviamente eso no era parte del salario. El salario de un siervo, que era mayordomo, pues era el sustento para la vida. Techo, vestido, comida, protección. Teniendo eso, es lo que aspiraba un mayordomo. Entonces, cuando se habla de ese extra, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, eso no es salario, ¿verdad? Eso es la parte del beneficio que se recibe por el trabajo que hiciste. Los mayordomos fieles entonces recibirán recompensa según lo que multiplicaron. De acuerdo a lo que se les confió y qué tanto multiplicó, es lo que le corresponde. Pero aquellos que no son diligentes, o sea, negligentes, no van a tener recompensa, van a experimentar pérdida o no van a recibir la recompensa completa. E hice el énfasis y lo quiero volver a hacer que estoy hablando de negligentes, mayordomos negligentes, no mayordomos malvados. Los mayordomos malvados van a ser echados al lloro y crujir de dientes. Los mayordomos malvados son aquellos que revelan que a pesar de que estaban en la iglesia, a pesar de que hacían cosas que los cristianos hacen, no eran de Cristo. Entonces, los mayordomos negligentes, tiene que ver con lo que también vamos a estudiar el día de hoy, van a sufrir pérdida. Ya sea que cuando el escrutinio de Dios pase por todo lo que construyeron encima del fundamento, como dice 1 Corintios 3, si es consumido, será salvo, aunque como quien pasa por fuego. Los chamuscados decíamos, ¿verdad? Aquellos que apenas salieron quemados, pero son salvos porque estaban en el fundamento correcto. Entonces, nos esforzamos y nos debemos esforzar por ser mayordomos fieles. Si la recompensa, como dice la Escritura, el enfoque que da Jesús y Pablo es hasta la venida de Cristo, hasta que Él regrese por nosotros, todo lo que hacemos ahora es una inversión a largo plazo, lo que le llaman gratificación retrasada. No necesariamente vamos a ver los beneficios de lo que estamos haciendo, pero habíamos visto que en las palabras de Jesús hablaba de recibir en esta vida y en la venidera, y eso es lo que nos abre el camino a lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces nos esforzamos, trabajamos duro, con la vista puesta en el galardón, en la vida venidera. Disfrutaremos plenamente de la recompensa hasta que lleguemos allá, pero dijimos, en realidad no merecemos ninguna recompensa. Jesús habló del siervo inútil. Si hiciste todo lo que se te pidió, debes decir, siervo inútil soy, porque solo hice lo que tenía que hacer. Y vimos que ninguno de nosotros llega a la estatura ni siquiera del siervo inútil, porque no hacemos todo lo que se nos ha pedido, tenemos muchas deficiencias. Entonces la recompensa, hablando en términos bíblicos, considerando la información, concluimos que es por gracia, es un regalo. Entonces es un regalo que no depende de tus obras, pero está relacionado con lo que multiplicaste, porque ni siquiera llegamos a siervo inútil, ¿verdad? Y bíblicamente no es claro exactamente qué es la recompensa, porque si es un regalo, si es gracia, vimos que es para glorificar a Dios.
Entonces eso era lo interesante de la recompensa, que Dios te va a dar la recompensa según el criterio de Él, según su voluntad, porque las buenas obras que hicimos, la Escritura afirma, fueron predestinadas para que las hiciéramos. Nuestras buenas obras no son un mérito nuestro, fueron ordenadas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y cuando estamos haciendo las buenas obras que Él nos mandó, no tenemos mérito alguno, porque es toda su providencia y todo lo que Él ha organizado para que las llevemos a cabo. Pero lo que se nos dé nos va a mostrar quién es Dios de una manera única y diferente, porque no a todos se nos va a dar lo mismo. Entonces, no hay forma de cuantificarla. Nadie puede saber con certeza qué es. Sí deducimos, y vimos claramente en las parábolas de Jesús, las minas y los talentos, que es más responsabilidad. La recompensa es un mayor servicio a Dios. Y luego en la carta Apocalipsis se mencionan los siguientes puntos como parte de esa recompensa: comer del árbol de la vida, no sufrir daño de la segunda muerte, le dará del maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo, autoridad sobre las naciones, la estrella de la mañana, será reconocido ante el Padre, delante de los ángeles, será columna del templo de Dios y grabará sobre él el nuevo nombre de Jesús y se sentará con Jesús en su trono. Apocalipsis 2 y 3 tiene la descripción con los mensajes que Jesús mandó a las iglesias. Entonces no podemos entender bíblicamente con total claridad qué es la recompensa en sí, pero sabemos que es un regalo, es por gracia, va a glorificar a Dios cuando se nos dé y sin duda implica un mayor servicio a Dios, una mayor responsabilidad. Entonces, aunque no tiene nada de malo hacer lo que hacemos en este mundo pensando en la recompensa, no es nuestra motivación principal. La motivación principal que tenemos es el amor que profesamos a Dios y la gratitud por todo lo que nos ha dado. Y en segunda instancia, pensamos en la recompensa que recibiremos como aquello que es un regalo de gracia, de manera que nadie puede tener una actitud arrogante de demandar lo que le corresponde por sus buenas obras. Quien se atreva a pensar que le corresponde algo por lo bueno que ha hecho, simplemente pone en evidencia su ignorancia y está en un riesgo muy grave. O es de los de Cristo o fue negligente. O se va al lloro y crujir de dientes, se va al juicio del gran trono blanco, o sufre pérdida. El punto es que nosotros no queremos ninguna de esas dos, ¿verdad? Nos esforzamos por ser mayordomos fieles. Y entonces, para el día de hoy, cuando Jesús hablaba precisamente sobre recibirá en esta vida y en la venidera, hablamos de un aspecto de la recompensa que sí aplica para nosotros, aunque no es una promesa. Por eso no quise hablar del título como recompensa, sino como consecuencia, porque incluso puede variar según nuestro comportamiento. Pero no es que Dios esté variando y que está viendo cómo te portas para saber qué te da, porque todas las buenas obras ya fueron predestinadas. Todo lo que vamos a hacer ya fue ordenado. Y ahí es donde vemos la paradoja entre la libertad que tengo para hacer y lo que Dios ya ordenó. Y si te interesa un poco más, estudia lo que vimos sobre predestinación, la voluntad del hombre, el libre albedrío, y ahí estudiamos como 6 o 7 partes para desglosarlo bíblicamente. Entonces, para efectos del día de hoy, nos vamos a enfocar con un poco más detalle sobre lo que Jesús dijo, que es lo que recibes en esta vida. Y de ahí podemos sacar conclusiones muy útiles. Y antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, que tu gracia nos permita entender para poder aplicar, Señor, lo que hemos estado estudiando. Es una enorme responsabilidad servirte, tenemos muchas deficiencias, pero tú eres fiel. Es fiel el que nos llamó, terminará la obra que empezó en nosotros. Tú eres, Señor, quien se encarga de transformarnos y por eso te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo podamos comprender y aplicar, para que se cumpla lo que dice la Escritura, de que tú pones el querer como el hacer según tu soberana voluntad. Gracias de antemano. Amén. Bueno, vamos a Marcos capítulo 10, versículo 28 al 30, para ver lo que Jesús dijo al respecto y luego lo vamos analizando con detalle. Dice, ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Esa es una pregunta que Pedro le hace a Jesús. Luego dice el NBI, comenzó a reclamarle Pedro. Y ahorita voy a hacer una aclaración porque la palabra que se traduce como reclamarle no tiene nada que ver con un reclamo. Aquí hay una mala traducción. Pero bueno, comenzó a reclamarle Pedro. Versículo 29, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y del evangelio haya dejado casa,
hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirás 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Bueno, consideremos un poco el contexto de este supuesto reclamo, porque el original, la palabra que se utiliza aquí es legó. El diccionario Helps lo traduce así, llegar a una conclusión. No es un reclamo, es una conclusión a la que llegas. ¿Cómo es que Pedro hace esta pregunta? Porque está concluyendo a partir de algo. ¿Qué es eso que estaba concluyendo? Vamos al contexto inmediato. Marcos 10, 17 al 28. Dice, cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Versículo 22, al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Pausa. Cuando Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay bueno Dios, nadie es bueno sino solo Dios. Está hablando en los términos de lo que el joven rico entiende. El joven rico no sabe quién es Jesús. ¿Cómo sabemos que no lo sabe? Por la evidencia. No estuvo dispuesto a seguirlo. Y la Escritura enseña que cuando el Padre nos atrae a Cristo, es el Padre quien nos revela a Cristo. El Evangelio consiste en entender quién es Jesús, ¿verdad? No nada más lo que hizo por nosotros, sino que Él es Dios. Entonces, cuando el joven rico se acerca a Jesús y le llama Maestro bueno, y Jesús sabe que no se le ha concedido la fe, ¿por qué me llamas bueno? O sea, yo soy, en términos del joven rico, un maestro nada más, ¿verdad? No le llama Señor. Si soy un maestro, ¿por qué me llamas bueno? Está haciendo una corrección a su teología. No hay nadie bueno, sino Dios. Le dice, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Bueno, vende todo. ¿Y qué hizo el joven rico? Se puso triste porque tenía mucho. Fíjate, es más difícil darlo todo cuando tienes mucho o cuando tienes poco. Versículo 23, Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar al reino de Dios, repitió Jesús. Les resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Yo espero que aquí se entienda cómo es que Pedro llega a una conclusión. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? A ver, el joven rico, que según el contexto cultural, si eres rico, eres bendecido por Dios. ¿Cómo llegaron a esa idea? Por la promesa a Abraham. Te enriqueceré y haré grande tu nombre. Entonces ellos concluyen erróneamente, si Dios está bien conmigo, si yo estoy bien con Dios, si estamos en paz, Él me va a bendecir materialmente. Entonces este joven rico dice, maestro, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Además de que es muy rico, su conclusión es, soy tan rico que de seguro ya me gané la vida eterna, porque mira toda la bendición que Dios me ha dado. Y para que Dios me bendiga es porque entonces yo he sido fiel, porque según la ley de Moisés, la obediencia es recompensada con bendición y la desobediencia con maldición. Entonces este joven rico llega diciendo, mira todas las buenas obras que tengo, toda mi obediencia. ¿Qué más me falta? Es una pregunta retórica. Él no quiere realmente saber qué le falta. Está diciendo, ya lo tengo todo, nada más confírmame. Y Jesús le dice, vende todo. Y el joven rico no quiere. Pero, si vamos a Lucas 5, versículo 8 al 11, Lucas 5, 8 al 11, dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Pausa, esto es después de la pesca milagrosa. Hay una pesca milagrosa, bueno, Pedro estuvo pescador de oficio, él y los demás no pudieron pescar nada en toda la noche. Y Jesús les dice, tira las redes a la derecha, creo. Y lo hace, y es tanto lo que atraparon que piden ayuda de otra barca. Y Pedro reacciona así, apártate de mí, Señor, soy un pecador. El joven rico nada más se puso triste y se fue, pero Pedro en automático cae en convicción de pecado.
Versículo 9, es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Pedro sí dejó todo lo que tenía. El joven rico no. Jesús le dice al joven rico, déjalo todo. No, dice, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Entonces se asombran, si ese es el bendecido, él es el que está cerca de Dios por cómo está de prosperado, ¿quién se va a salvar entonces? Dicen los pobres, ¿verdad? ¿Qué me espera a mí? Entonces le dice, para Dios todo es posible, ¿verdad? Y entonces Pedro dice, a ver, si el joven rico tenía que dejarlo todo para seguirte y no quiso, y eso revela que no va a entrar al reino de los cielos, ¿qué hay de mí que ya lo dejé todo? ¿Se entiende el razonamiento de Pedro? No es un reclamo, está diciendo, ¿qué hay de mí que yo ya lo dejé todo? Ahora, Pedro estaba casado, ¿verdad? ¿Cómo lo sabemos? No hay un versículo que diga, y Pedro estaba casado. Pero dice la Escritura que Jesús sanó a la suegra de Pedro, de una fiebre. Y luego jamás se vuelve a mencionar la esposa de Pedro hasta que Pablo dice, ¿acaso no tenemos derecho de viajar acompañados por una hermana como Pedro y los demás apóstoles? Y esa palabra hermana también se puede traducir como esposa. Ahora, que un hombre viaje acompañado de una mujer, para nada sería normal, mucho menos en ese tiempo. Y tenemos la referencia de que cuando vieron a Jesús platicando con una mujer en el pozo, se asombraron, que eso no era normal. Entonces, para que Pedro viaje acompañado de una hermana, es porque estaba casado. Ahora, ¿es la misma esposa o era nueva? No lo sabemos. Pero cuando dice que dejó todo, lo dejaron todo, es todo. Ahora, ¿esto representa entonces un abandono? Por supuesto que no. Mira, vayamos ahora al versículo 29 en Marcos 10. Les aseguro, respuesta de Jesús a la pregunta de Pedro, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Cuando dice, el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, etcétera, esta palabra dejado es muy útil examinar en el original para entender en qué consiste esto de haber dejado a la familia o las pertenencias. Yo les he contado que conocí a un señor que se decía cristiano, se decía siervo de Dios, evangelista, encomendado por Jesús. Y con tal de irse a evangelizar, abandonó a su familia. Y la congregación pequeñita en la que estábamos, nos esforzamos todos por sostener a la familia de ese hombre que se había ido, entre comillas, a servirle al Señor. Por más que tratamos de hacer entrar a ese hombre, él estaba completamente convencido de que Dios lo había llamado a abandonar a su familia, porque si abandonaba a su familia, recibiría 100 veces más. Bueno, la iglesia se hizo cargo hasta donde se pudo de esa familia, mujer y 2 hijos pequeños, y bueno, Dios en su misericordia, después de algún tiempo, creo que más de un año, el hombre regresó arrepentido, reconociendo que se había equivocado. Pero, ¿cómo decimos entonces? ¿Cómo es que yo dejo a mi padre, a mi madre, a mis hermanos? Bueno, la palabra original, cuando se nos traduce dejado, es enviar, permitir, sufrir, permitir que partan. Concordancia exhaustiva NAS, dejar en paz, permitir la partida, despedir. Entonces, cuando dice que dejaste padre, madre, hermanos, hermanas, etcétera, etcétera, por causa de Cristo, del Evangelio, no es que tú los hayas abandonado, sino que permitiste su partida. Es decir, ya no quisieron continuar contigo porque eres cristiano. Si estaba casado y la esposa ya no, ay, eres cristiano, ya no quiero nada contigo, eres un santurrón, y quieres que yo haga ciertas cosas, ya no quieres que me vista como yo me he visto, etcétera, etcétera, ya no quiero saber nada de ti. La Escritura dice que si el incrédulo quiere separarse, sepárense, pues a paz nos ha llamado el Señor. Entonces, esto de que dejaste todo lo que tenías, no es que tú dijiste, ahí se ven, yo me voy a servirle al Señor, sino que tú hiciste todo lo que te correspondía como buen administrador, pero ellos ya no quieren estar contigo. En el caso de terrenos o pertenencias, aplican varios casos. Por ejemplo, Bernabé
vendió un terreno que él tenía y el dinero lo puso a disposición de los apóstoles para que se repartiera entre los pobres. Por causa del Evangelio, él entregó ese terreno. Pero también puede ser que haya persecución, como más adelante en el tiempo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Por ser cristiano, tienen que abandonar sus tierras. Cuando vino la persecución muy grande bajo el Nerón, que se persiguió a los cristianos porque se les culpó de haber incendiado Roma, tuvieron que huir y abandonar sus casas y abandonar sus pertenencias. Lo perdieron por causa del Evangelio. Entonces, aquí está hablando de la pérdida material o en el mundo de familias, de amistades, de relaciones, a causa de permanecer fiel a Cristo. Dice, recibirás 100 veces más ahora en este tiempo. 100 veces más alcanzamos a estudiar la semana pasada, ¿verdad? Se traduce como literalmente 100 veces más. Pero también, según el diccionario Génesis, se usa simbólicamente en la Escritura como totalidad. Recibirás todo lo que necesitas. Vamos a Lucas 18, 28 al 30, donde se nos describe lo mismo, pero con otras palabras en el original. Dice, mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Les aseguro, respondió Jesús, que todo aquel que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Y aquí ya no se especifican las 100 veces, sino mucho más. Y hace referencia a muchas veces más. Entonces no está hablando literalmente de que vas a tener muchas mamás y muchos papás y muchos hermanos y muchos terrenos. No, se te va a dar más. Pero cuando dice en este tiempo, la palabra tiempo es kairos. Tiempo, temporada, diccionario Helps. Tiempo como oportunidad, el momento adecuado, el momento correcto. Entonces cuando Jesús dice recibirás mucho más en este tiempo, dices, ¿qué tiempo? Ahorita, cuando tenga más años, cuando esté más viejito. No, la palabra tiempo es en el momento correcto, en el momento oportuno. Entonces aquí nos va dando una noción. Tenemos el tema de la recompensa en la vida venidera, ¿verdad? Y se nos va a dar así, órale, ahí está toda tu recompensa, pero en este mundo es en el momento correcto, en el momento apropiado. ¿Según quién? Según Dios, no según tú, ¿verdad? Porque para mí es el momento ideal que Dios me dé, no sé, un carro nuevo. Para mí ese es el momento correcto. Sí, pero para Dios no. Entonces, la recompensa que dice aquí, por lo que dejaste, puesto que te abandonaron por ser cristiano, te abandonaron por ser fiel a Dios, bueno, la recompensa es en el momento correcto. O sea que no siempre vas a estar diciendo, órale, voy cosechando y voy teniendo. No, hay momentos en los que, como dice Jesús, aunque como persecución, la persecución es también algo necesario para la vida del cristiano. Entonces, cuando hablamos de persecuciones, bueno, según el original se traduce así, según el diccionario Helps. Persecución, literalmente, la casa, con Z, no es la casa de vivir, no, la casa de cacería. La casa para derribar a alguien como un animal, tratando de reprimir o castigar sus convicciones. Esa es la palabra que Jesús usa como persecución. Cacería, como si fueras un animal, tratando de reprimir o castigar sus convicciones. Tú te has propuesto a hacer algo y van a cazarte como un animal para castigarte por eso que te propones hacer. Dice también el diccionario que se refiere a aquellos que buscan castigar a los mensajeros de Dios con una venganza, como un cazador que intenta conquistar o aniquilar a alguien como su presa. Y esto es algo muy importante a considerar, ¿verdad? Porque lo que viene como beneficio viene acompañado de la persecución, la cacería en tu contra. Y más adelante vemos un ejemplo bíblico de esto. Y cuando dicen la edad venidera y la vida eterna, bueno, en la edad venidera, la vida eterna. La semana pasada estudiamos qué es lo que recibiremos en la vida eterna, ¿verdad? Cuando Jesús regrese. Entonces nos da los dos factores. Aquí, en el momento adecuado, según Dios, con persecución. Allá, cuando seas juzgado, cuando tu obra pase por el fuego de Dios, ¿verdad? El juicio de Dios y determine lo que se te va a dar. Entonces, en esta vida es lo que nos interesa, tanto el momento adecuado, lo que viene como consecuencia de ser buen administrador y la parte de la persecución. Tenemos que entender de qué consiste. Pero, como vimos la semana pasada,
no va a ser a todos por igual, ¿verdad? Es gradual, es proporcional a lo que haces. Entonces algunos, quizás tú vas a percibir, oye, ellos siempre están en el momento correcto, que siempre les va bien. Yo no tengo momentos correctos porque a mí no me llega, pero ellos no sé cómo le hacen que siempre es el momento correcto y avanzan mucho. Bueno, no es igual. Para mí va a ser según lo que se me ha confiado y para ti según lo que se te ha confiado y según tu mayordomía. Pero el hecho de que seas un buen mayordomo con lo que se te ha confiado no significa que ese es el momento correcto para ti, porque el propósito de Dios no es hacernos felices. El propósito de Dios es hacernos cada vez más como Cristo. Y la aflicción, o como dice la Escritura, la tristeza que viene de Dios, produce arrepentimiento. Y también es voluntad de Dios que haya periodos en los que estemos tristes por lo que estamos haciendo. Entonces, no quisiera que nos desviemos y que lo malinterpreten como si fuese teología de la prosperidad. De que si yo soy bueno en lo que hago, me va a ir bien. Porque claramente Jesús no está diciendo eso. En el momento oportuno y con persecución. No existe esto de que voy a llegar a un punto en el que ya es el status quo, todo está bien, pura bendición, pura prosperidad, y si me porto bien, así le voy a seguir. Eso no existe bíblicamente en el Nuevo Testamento. Nada más checa el ejemplo de Pablo, ¿verdad? ¿Cómo le fue a Pablo? ¿Qué tan bendecido y prosperado estaba? Sí lo llegó a estar, de José estar en abundancia y en escasez. Había momentos en que Pablo se sentía en abundancia porque las iglesias lo apoyaban y aparte él trabajaba. Pero también hubo, cuando lo registran en las cartas, lo abandonaron. Y si no era por Lucas o alguien más que ahí le llevaba cosas útiles, hubiera muerto. De hecho, Lucas, siendo médico que acompañó a Pablo en la mayoría de sus viajes, muy probablemente sin Lucas, Pablo hubiera estado muerto desde hace mucho tiempo, porque ¿cuántas veces lo apedrearon y lo latigaron y todo? ¿Qué beneficio traer a Lucas en el equipo? Que él es un médico, ¿verdad? ¿Cuánta asistencia médica requeriría Pablo? ¿Cada cuándo? Bien seguido. Pero bueno, ese es el patrón, ¿verdad? Y decir, bueno, a mí me va a ir como Pablo, me van a latiguear. No, porque no se te ha confiado lo mismo. A Pablo se le confió predicar el evangelio a los gentiles. A ti no se te ha confiado eso, ni a mí. A mí se me confió enseñar en árbol plantado. Y no estoy pensando ahorita en que voy a irme a la otra ciudad y luego a la otra ciudad donde no haya fundamento. Todavía no, quizás más adelante. Pero en base a eso, tengo que entender, tengo que administrarlo y va a haber una consecuencia de administración que puede ser un beneficio favorable en el momento que Dios considere adecuado, acompañado de persecución. Es decir, que no está así como que muy motivador, pero tenemos que entenderlo un poco más para ver que realmente es un factor muy importante en la vida cristiana. Mira, tanto los beneficios que puede recibir como las persecuciones obran para nuestro bien. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, si todo obra para bien y entendemos que el propósito de Dios no es hacernos felices, sino a la imagen de Cristo, no nos quejamos de lo que nos pasa. Pero tampoco significa que todo lo que nos pasó fue ajeno o es independiente de las cosas que hicimos. Sí habrá circunstancias, como encontramos en la Escritura, que aunque tú estés haciendo lo correcto, te tratan como si estuvieras siendo un delincuente. Pero créeme, creo yo que la gran mayoría de las veces te va por cómo te portas. Como seas tú en tu administración, va en cierta manera a condicionar cómo te va a ir. Y ahí no lo puedes espiritualizar, diciendo, no, es que Dios ahí lo dispuso para mi bien. Sí, pero por negligente, ¿verdad? No, pero es que si yo fui negligente es porque Dios así lo quiso. Sí, porque Dios permite el mal, no lo obra. Dios no interviene para que se haga el mal, Dios permite el mal. Y Dios nos permite hacer cosas malas para llevarnos a aprender, para llevarnos a la tristeza, a la aflicción, a la persecución y que podamos arrepentirnos. Entonces, no quiero que por favor ninguno espiritualice que si le está yendo mal es porque esa es la voluntad de Dios. Sí, la voluntad decretiva, pero según la preceptiva, como vamos a ver ahorita, quizás no te debería estar yendo así, ¿verdad? Pero bueno, pensemos entonces cuáles serían las consecuencias de nuestra mayordomía en esta vida, tanto por diligencia o por negligencia. ¿Cómo deberíamos entender que nuestra vida es afectada por nuestra mayordomía en relación al beneficio de haber dejado
o permitir que se fueran todas esas cosas por causa de permanecer fieles a Cristo. Así que empecemos por las cosas buenas, agradables. ¿Cuáles serían las consecuencias positivas? Y positivas en el hecho de que nosotros las percibimos como agradables. Porque como ya demostré, tanto yo, ya sea que yo piense que es negativo o positivo, todo obra para bien. En ese sentido, todo es positivo para nuestra vida. Así que voy a cambiar la palabra positivo por agradable. Porque la Biblia también afirma que la disciplina no es agradable. Ahí no tenemos problema. Nadie puede decir, ay, qué agradable es que Dios me tenga en disciplina. No es cierto. La misma Biblia afirma que la disciplina no es agradable para el que la recibe. Así que sí, va a haber situaciones en las que no nos sentimos nada bien con lo que Dios está permitiendo para nuestras vidas. Pero confiamos en que si lo ha permitido, es para nuestro bien, aunque sea desagradable. Entonces vamos a Efesios 6, 5 al 8. Supongamos que los cristianos hacen esto que Pablo dice. Y de ahí, partiendo de si haces eso, empezamos a pensar qué cosas habría como consecuencia. Efesios 6, 5 al 8. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganar el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Con lo que ya estudiamos, debe quedar muy claro de qué está hablando Pablo aquí. ¿Cuál es el enfoque? Ahora dice, oye Hernán, pero está hablando de los esclavos. Sí, pero si pones el equivalente de la esclavitud en ese tiempo a nuestro tiempo, es ser empleado. Y no porque te estén esclavizando, sino porque la esclavitud en aquel entonces era en el pueblo de Dios, ¿verdad? Algo consentido. Yo me ofrezco como esclavo. Claro que había abusos y excesos como lo había en la humanidad siempre. Pero el concepto del que está hablando aquí Pablo es, yo estoy consciente de mi esclavitud, yo no puedo valerme por mí mismo. Soy como un empleado que recibo un salario. En aquel entonces, como ya lo comenté, es techo, vestido, comida y protección. Ahora, soy cristiano y estoy en esa situación de esclavo, que en nuestro tiempo sería el equivalente a decir, soy empleado. Dice, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor. No le llamamos amo a nuestro patrón, ¿verdad? A nuestro empleador. Podemos decir jefe. Si le tienes confianza, jefecito, jefazo, no sé cómo te lleves. Pero dice, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. Y esta comparativa es muy importante. Porque yo tengo que someterme a mis empleadores, estoy en un contrato laboral, ¿verdad? Hay un salario de por medio, yo presto mis servicios, debo de hacerlo con respeto, temor, integridad de corazón, y eso es lo que el original dice. Integridad es como simpleza, o sea, honestamente, sencillamente, no con cosas acá ocultas, planes malévolos para aprovecharte y sacar beneficio, no, con integridad, transparencia. Así, bueno, con integridad de corazón, como a Cristo. Y fíjate, el punto de comparación es, así como lo haces para Cristo, así hazlo en tu trabajo. Lo triste es que la gran mayoría de los cristianos tienen eso al revés. Y tienes que decirles, o a ellos tendrían que decirles, así como te esfuerzas en tu trabajo, así como le echas ganas a tu negocio, así como quieres hacer las cosas bien, así hazlo para Cristo. Y eso es lo más triste que se le puede decir a un cristiano. Porque tu Señor es el que debería de recibir el mejor servicio de tu parte, no tu empleador. Pero si yo doy el mejor servicio a mi Señor, por consecuencia mi empleador es beneficiado, porque mi Señor me pide que sea respetuoso, que sea honesto, que sea íntegro. Pero es muy triste y lo escucho mucho. Tengo que trabajar, tengo que esforzarme más, haré lo que pueda para la iglesia. Es lo inverso de lo que Pablo dice. Por eso quiero partir de este ejemplo. Supongamos que hacemos lo que Pablo dice. ¿Cuál es la consecuencia de alguien que dice, pues esto es para Dios, tiene que ser lo mejor que yo pueda, lo más excelente que mi capacidad me permita? No lo que me sobra, lo que el tiempo me alcance y si alcanzo. Debe ser al revés, completamente al revés. Si yo estoy tratando de servirle a Dios, debe de ser una mucho mejor motivación, disposición de hacerlo lo más perfecto que pueda. Y de ahí, digo, también donde trabajo, también en mi casa, también con mis amigos, también con mis vecinos. Pero el punto de referencia es así como lo hago para Cristo. Entonces,
Todos deberíamos estarnos esforzando en las cosas de Dios. La perfección, buscarla en nuestro servicio a Dios como consecuencia en lo demás. Dice el versículo 6, no lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Y claramente el apóstol se está refiriendo a aquellos que aman a Cristo, porque el que ama a Dios lo obedece. Juan 14, 23 al 24. Les contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero esas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Entonces cuando dice haciendo de todo corazón la voluntad de Dios, la palabra aquí corazón, que normalmente viene de cardia, que lo entendemos como el intelecto, el entendimiento, aquí no. Aquí es psuké, el alma humana, el asiento de los afectos y la voluntad. Aquí está hablando de emoción. No es meramente algo intelectual. Dice así como haciendo de las cosas de todo corazón, la voluntad de Dios, de todo corazón es el empeño que el cristiano le pone en hacer lo mejor que puede, lo que corresponde al servicio a Dios. Entonces pongamos un ejemplo. Tú vienes a servir a la iglesia porque te toca ser ujier, o te toca ser maestro, o estás a cargo de un área de staff, o eres diácono o anciano. ¿Qué se supone? Si tú quieres aplicar esto que dice Pablo, te dirían a ti, así como te esfuerzas tanto por ser excelente ujier, así debería ser en tu trabajo. Así como te esfuerzas tanto para que el área que se te asignó esté perfectamente bien administrada y sea de edificación, así también en el trabajo. Pero fíjate, primero Dios, Cristo, las cosas que haces para Él, el empeño, toda la disposición, todo lo que inviertes, te entregas completamente por hacer las cosas bien para Dios y lo intentas replicar en lo laboral, en lo secular. Ese es el patrón, se supone, de todo cristiano que es un mayordomo fiel. Y ahí empezamos a decir, a ver, ¿realmente te esfuerzas tanto por hacer primero las cosas de Dios? ¿O lo haces con lo que te sobra? ¿Le echas tantas ganas a tu trabajo? Los que le echan ganas, porque uno es ni eso. Trabajando duro, durando en el trabajo. Muchos nomás están durando en el trabajo. Bueno, eso no glorifica a Dios, mancilla el nombre de Cristo. Y ahorita lo vemos, pero bueno. Si se supone que estamos haciendo esto, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno, eso implica que el cristiano es una persona activa, que siempre está pensando en cómo mejorar, que siempre está adelantándose a los problemas, que tiene el enfoque en hacer lo mejor que pueda hacer. Y luego, todo ese mismo enfoque lo deriva a su trabajo. ¿Cómo le iría en la vida actual a alguien que es así? ¿Cuáles son las consecuencias que tú esperas que le pase a alguien en la vida normal, en la vida diaria, a alguien así? Por ejemplo, ¿sabes lo extremadamente difícil que es encontrar un trabajador honesto? Quizás lo hemos vivido. ¿Quieres hacerle una modificación a tu casa? Necesitas un albañil, un maestro. ¿Qué tan difícil es encontrar un maestro puntual? ¿Qué es la característica número 1 de los albañiles? Y de aquí voy a llegar a las 8. Llegan como a las 9 y luego se van a los tacos, porque primero hay que almorzar. Y ya que acabaron de almorzar, empiezan a trabajar por ahí de las 10. Pero llegan las 6 de la tarde y avientan todo porque ya se acabó su turno, ¿verdad? Así que si tú quieres planear jornadas de 8 o 9 horas, no se puede, porque en horario albañil es una reducción todavía de cuando llegan tarde y luego que se echan los tacos y luego la comida, y eso sí, se van puntualísimos. Y siempre te piden cosas de más por adelantado. ¿Y sabes qué hacen? Se las toman. Y luego te tienen la siguiente semana, es que ya se me acabó el dinero, pero no trajiste el cemento. No, es que ya lo usé. ¿En qué lo usaste? Me lo tomé. ¿Dónde? ¿Quién ha encontrado? Así como dice el proverbio, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Albañil cumplido, ¿quién lo hallará? ¿Dónde está? ¿Qué tan valiosos serían sus servicios? Un mecánico, de esos que arreglan carros. Mira, si tú no sabes de mecánica y le dices, oye, trae un ruido, te va a decir, sí, es la espiroqueta, la que está conectada con el mazo meneador, y hay que cambiar toda la pieza. Entonces, ¿en serio? ¿Y eso es grave? Gravísimo. ¿Cuánto me va a costar? 5,000 pesos, ten. Muchas gracias, señor mecánico. Te picaron los ojos, no existe ni la espiroqueta ni el mazo meneador.
¿Dónde se consigue un mecánico honesto? Un mecánico que no diga, oye, me falta como 1,000 pesos. Traes un detalle en el carro y como con 1,500 se arregla. No traes nada, pero él lo necesita. Y como tú no sabes, se aprovecha. ¿Dónde consigues un mecánico honesto? ¿Dónde consigues un trabajador que llegue a la hora que debe de llegar? Y que no falte, sobre todo cuando hay juego. Y que no pida un adelanto de la semana porque ya se le acabó. ¿Sabes? Vi una empresa que dice, nosotros aquí pagamos los viernes y los lunes damos adelantos. Dije, ¿cómo adelantos? Sí, porque les pagas el viernes y llegan el lunes diciendo, oye, no me puedes adelantar porque ya me lo acabé. Yo, pero el adelanto le vas a descontar de la semana que viene. Sí, pues le di 100 pesos y si le pago 500, pues le voy a dar 400 y el lunes va a llegar por otro adelanto. Y ya nunca salen de ese círculo. ¿Por qué? ¿Dónde hay un trabajador que administre su semana y que no ande pidiendo adelantos, ni préstamos, ni favores, ni salidas innecesarias, ni que tiene que estar dando cuentas de por qué siempre llega tarde? ¿Dónde consigues uno así? La respuesta debería ser fácil, facilísima. Consíguete un cristiano. Esa debería ser la solución al empleador. Consíganme un cristiano, por favor. ¿Por qué? Porque el cristiano hace todo por agradar a su Señor, por ser excelente en lo que hace, y como su Señor le pide que sea honesto, va a ser honesto en la empresa. ¿Dónde están los albañiles cristianos? ¿Dónde están los mecánicos cristianos? Los operadores cristianos, los de compras, que son bien, no voy a generalizar, ¿verdad?, pero son bien mañosos. Oye, yo te lo compro a ti, pero me lo dejas a tanto y luego yo te doy tanto y todos felices. Ganar, ganar. Corrupción, mucha corrupción. En todos lados hay mucha corrupción. ¿Cuánto invierte una empresa en evaluar a sus trabajadores para ver si son confiables? Cuando la respuesta bíblica debería decir, tráeme un cristiano. Es más, tráeme puros cristianos. ¿Por qué cristianos? Porque esos son honestos, íntegros, responsables, confiables. Hacen lo que dijeron que iban a hacer, y si no, te avisan con tiempo. Todos tenemos errores, ¿verdad? A todos nos fallan los cálculos, pero puedes avisar con tiempo para que se haga algo al respecto y no decir, ¿sabes qué? No se pudo, ya después. ¿De qué me sirve que me digas que no se pudo? Dime, no se va a poder, y hay esperanza de arreglarlo. ¿Pero quién entiende eso? Alguien que conoce la Biblia, se supone. Alguien que se esfuerza por hacer para Dios lo mejor que puede. Entonces, desde ese sentido, ¿cómo le iría a alguien así? ¿Cómo le iría a un albañil que siempre cumple y respeta los horarios y nunca te pide de más? ¿Quién no querría contratarlo? Es más, sería tanta la demanda. Como alguna vez conocí a un albañil, pero de lejos, de oídas lo he oído, porque nunca lo he conocido en persona, era tan demandado que era bien difícil que trabajara para ti, y caro. Entonces, oiga, señor, ¿cuándo tiene tiempo? ¿Qué quiere hacer? No, pues mira, voy a hacer una adecuación aquí. No, ahorita estoy construyendo una casa y me voy a tardar. ¿Cómo cuánto? Como 2 meses. ¿Me hablas en 2 meses? Ni modo, tengo que traerme el típico albañil, que tengo que andarlo regañando, y tuve que correr a varios porque llegaban borrachos a la casa. ¿Dónde están los cristianos que son albañiles? ¿Sabes? Los cristianos que he conocido son bien careros y mal cumplidos. Esa es mi experiencia en la vida laboral con los cristianos. Y encima rateros. Pero no porque se roban el material, sino porque como ellos quieren solamente hablar de Cristo, no se ponen a trabajar, sino a evangelizar. Cuando yo les pago para que trabajen, no para que evangelicen. Y cuando en lugar de hacer lo que les estoy pagando que hagan, hacen otra cosa, me están robando. Pero ellos lo llaman hablar de Cristo. Evangelizar en el trabajo. Rateros, eso es lo que son. Ladrones. No les pago para eso. ¿Lo habías visto de esa perspectiva? Le robas a tu empleador cuando espiritualizas. ¿Quieres hablarle de Cristo? Dime, mira, hay mucho que decir al terminar, en la hora de comida. No digo, no, mira, deja que estés, vamos a sentarnos, vamos a estudiar la Biblia. Conocí personas que trataban de hacer estudios bíblicos en horario laboral. ¿Cómo crees que le cayó eso al jefe?
¡Ay, gloria a Dios! ¿Qué les pasa? Yo no les pago para eso. Estos cristianos están mal de la cabeza. Tristemente, la gran mayoría de los cristianos mancillan el nombre del Señor por cómo hacen las cosas. Y luego peor si se enteran que tú también eres cristiano. Porque dicen, tú entiendes. Oye, ¿me ibas a entregar? Sí, pero hubo un congreso. Y fuimos. Sí, pero ya te habías comprometido. Pero tú sabes que el Señor, las cosas del Señor, las cosas del Señor. El Señor te manda que seas confiable, que digas y cumplas. Es que nos fuimos a un campamento, me dijo una vez uno. ¿Cómo un campamento? O me hubieras dicho antes de perdido para ver cómo suplo eso. Ah, pero somos cristianos y entiendes. No, por eso en algunas ocasiones dije que no sea cristiano. No me traigas uno de esos. Son peores. Qué lamentable. Qué lamentable. Ahora, ¿de qué tipo de trabajo? Bueno, ¿qué tipo de trabajo realizas y en qué categoría estás tú? Fíjate bien, los cristianos la tienen facilísima en este mundo. Deberían resaltar en lo que hacen de inmediato. Deberían estar bien demandados y solicitados. Claro que hay empresas a las que no les conviene que seas honesto porque también ellos son corruptos. Pero de ahí no te van a hablar. Pero muchas personas están buscando gente cristiana. Ahora, ¿cómo le va a alguien que es así tan demandado? A este albañil que dije que de oídas lo oí, le decían el divo. El divo porque no era como los otros albañiles. Y él se daba el gusto, bueno, el privilegio de elegir si lo hace o no. Todos los albañiles te van a cambiar por otro trabajo si alguien le ofrece mal. A mí no me ha tocado, gracias a Dios, pero hay historias de terror. Le estaban pagando al albañil para que construyera el techo del patio y luego de repente ya no vino. ¿Y por qué no vino? Ah, porque le hablaron de un proyecto mejor. Y te aventó ahí el changarro y ya no le importó. Y también los cristianos hacen eso. Pero bueno, imagínate que un albañil te dice, lo hago por tanto, cumplido, sin gastar de más, ni pedirte adelantos, y a pesar de que le ofrecieron proyectos más grandes, dijo, no puedo, porque yo ya me comprometí con este cliente. ¿Y qué pasa si te cotiza y resulta que es un 10, un 20% más caro? Y dices, no hombre, qué carero, yo aquí lo consigo más barato. O dices, no, mi señor albañil, no me vaya usted a dejar. ¿Cuánto quiere de más? Y si lo tengo, ahí está, pero termíneme la tarea. ¿Dónde conseguiré otro como usted? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Cómo debería ser la vida del cristiano en lo laboral? Así, no de divo, pero demandado, buscado. Oye, vente a trabajar en mi equipo, quiero a alguien como tú. Vamos a lo que dice Proverbios sobre las personas que son así, lo que se supone que un cristiano debe de ser. Proverbios 22-29. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Se codeará con reyes, no es que les servirá a los reyes, ¿verdad? Tendrá relación con los reyes, porque su trabajo lo distingue y los vuelve deseables. Y los reyes quieren lo mejor. En aquel contexto, lo mejor era trabajar para el rey. El que es diligente en su trabajo está en los mejores proyectos, en las mejores empresas, con los mejores salarios, según la capacidad que tengas, ¿verdad? Proverbios 10:4, Reina Valera 60. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Pues si soy cumplido y siempre hago lo que me piden, y la gran mayoría no es así, voy a estar lleno de trabajo. Me va a ir bien, me voy a enriquecer, porque ni siquiera tengo que vender, la gente viene a buscarme por las referencias de mi trabajo. Proverbios 12:24, el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. Si tú quieres contratar a alguien que te administre un área, ¿a quién contratas? ¿Alguien que no sabe o al que sabe y además es muy bueno en lo que hace? Y si te cobra un poco más, no importa, lo vale. Piensa en un proveedor, tú vendes algo, ok, quien te pague por tu servicio está esperando que le entregues lo que te pagó cuando le dijiste que lo tendrías, ¿verdad? Pero imagínate que tomara las palabras de Jesús de dar la milla extra, de dar un poco más que no está pagado, no se acordó, pero tú sabes que va a beneficiar al cliente
y no se lo cobras, sino que se lo das como un extra, le llaman valor agregado. Cuando vuelvan a necesitar un proyecto, ¿a quién van a llamar? Eso va a provocar directamente que empieces a beneficiarte económicamente, porque vas a empezar a tener trabajo que el negligente no. El negligente tiene la esperanza de que lo contrate alguien que no lo conoce, porque los que ya lo conocen no lo van a contratar. Proverbios 13:4, el perezoso ambiciona y nada consigue, el diligente ve cumplidos sus deseos. Proverbios 21:5, Reina Valera 60, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Entonces, dejemos en claro que son proverbios, ¿verdad? Es la regla general esperada, no son promesas, no son principios divinos como algunos pretenden enseñar. Es lo que generalmente sucede. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. No es una promesa. Muchos niños son instruidos en el camino bíblico y luego lo dejan. Pero lo que normalmente se espera es que si los instruyes bien, hagan lo correcto. Entonces estamos hablando de proverbios que nos dicen, esto es lo que se espera del que es diligente. Que se enriquezca, que se codee con los reyes, que esté en ambientes altos, donde se mueve mucho dinero, que es demandado por su trabajo, que es solicitado y por consecuencia le va bien, y no solo a él, sino a su familia entera. Y no nada más a su familia, todos los que estén cerca de él. Esa debería ser la marca de un cristiano. Eso es lo que esperamos que suceda regularmente con los cristianos. Cuando te encuentras un cristiano que le va mal en el trabajo y luego encima lo espiritualiza, sufro como soldado de Jesucristo y dices, mi hermano, por favor, cállate la boca. Cierra esa bocota. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo lo que se te pide y más? ¿Eres íntegro? Bueno, yo le echo muchas ganas. No, no es lo mismo. Entonces evalúa. ¿Estás haciendo más que los demás? ¿Realmente es un beneficio que tú estés ahí en la empresa? ¿Quien te contrata o quien te paga se beneficia más contigo que con cualquier otro? No, entonces no digas que es soldado de Jesucristo, ¿verdad? Y que padeces por causa del Evangelio. Padeces por negligente, por perezoso. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí empezamos a ver parte de los beneficios. ¿Qué dejaste? Padre, madre, hermanos, hermanas, etcétera, etcétera, por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Es decir, me dejaron, no quieren saber nada de mí porque soy cristiano, pero yo estoy mostrando mi fidelidad a Dios cuando permití que se fueran. Esa fidelidad trae como consecuencia muchos beneficios para mí y para mi familia. Porque si soy tan firme, tan fiel como para decir, esto no le agrada a Dios, por eso no lo voy a hacer, y si me quieres dejar, déjame, porque primero es Dios antes que tú, eso lo reflejas en todas las áreas de tu vida. Y si eres empleado, vas a ser de los mejores empleados. Y si eres de negocio propio, tu negocio se va a distinguir de los demás. La gente te va a buscar por lo que haces. Y entonces recibirás 100 veces más o mucho más lo que dejaste, tanto en amistades, en relaciones como económicamente. Entonces, checa, ¿qué hay en el mundo laboral? Mediocridad en casi todos los niveles, corrupción en casi todos los niveles. ¿Dónde están los cristianos? Metidos en la mediocridad, metidos en la corrupción. ¿Por qué? Porque no entienden el parámetro de Pablo. Así como lo haces para Cristo, hacíanlo para los demás. No, ellos lo ven al revés. Mi trabajo, mi jefe, mi esto. Primero Él, primero mi Señor trabajo, mi Señor negocio y lo que me sobra para Cristo. ¿Y eso a dónde te lleva? A que seas como el mundo, a que pienses como el mundo, a que le entres a la corrupción como el mundo lo hace. Por eso no te distingues, porque eres como ellos. ¿A qué se debe eso? A que tu parámetro está al revés. No estás esforzándote para Cristo y luego lo reflejas a los demás. Estás esforzándote en otra cosa y le das lo que sobra a Cristo, si es que le das algo. Qué triste y lamentable para un cristiano que esté así totalmente a la inversa. Entonces, los mayordomos fieles esperas por general, o sea, por lo general, que les va muy bien en lo que hacen. Pero no a todos les va muy bien.
porque ahí falta la parte de con persecución, pero ahorita no llego ahí. Vamos a ver la parte ahora, ¿qué le sucede al negligente? ¿Qué tipo de vida tiene el negligente? ¿Cuál es la regla general de lo que le espera al negligente? También en Proverbios vamos a encontrarlo. Mira, vamos a Proverbios 13:4, algunos los voy a repetir porque hablaba tanto del perezoso como el diligente. Proverbios 13:4, el perezoso ambiciona y nada consigue, el diligente ve cumplidos sus deseos. Pon mucha atención en esto porque creo que muchos caemos muchas veces en esta situación y no nos damos cuenta. El perezoso ambiciona y nada consigue. ¿Conoces a alguien o tú has sido alguien que se la pasa soñando y nunca alcanza nada? Un soñador que dice, ay, un día voy a hacer esto y nunca llega ese día. Un día voy a tener esto, un día voy a vivir así y nunca llega ese día. Y algunos dicen, no, es que Dios no ha querido. Bueno, ¿no te das cuenta que esa es una característica del perezoso? Ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplidos sus deseos. Muchas cosas no las tienes por perezoso. Pero era la voluntad de Dios, claro, así como era la voluntad de Dios que Judas traicionara a Jesús. Sin embargo, Dios no hizo que Judas traicionara a Jesús. Permitió que Judas traicionara a Jesús. Usó la maldad de Judas para sus propósitos. Y de la misma manera, nosotros los cristianos estamos a veces en situaciones muy difíciles porque Dios permitió nuestra maldad, nuestra negligencia. No lo espiritualices. Eres responsable de tu situación actual. Oye, estamos en pandemia, es que a todos nos va mal en pandemia. Yo pensé así en un principio, pero ¿sabes qué me doy dando cuenta cada vez mientras más relación tengo con otras empresas y clientes? Que hay muchos que los ha prosperado como nunca antes la pandemia. ¿Por qué unos sí y otros no? Pues va a depender mucho del giro. Pero si ya sabes que tu giro no se mueve, ¿qué estás haciendo allí? No, un día esto va a cambiar. Mira, eso es disfrazar la pereza de esperanza. ¿Verdad? Porque en lugar de decir, diversificar, aquí ya no me está dando, lo voy soltando y voy buscando lo que sí me dé. Pero te va a costar, vas a tener que aprender cosas nuevas y eso es muy difícil cuando ya tienes edad. Los niños aprenden sin querer. Llegas a la universidad y te tienes que esforzar, pero luego ya más viejo, dicen chango viejo no aprende maroma nueva, y no por llamarlos changos. Pero hay una resistencia al cambio. Dices, ay, yo ya sé lo que tengo que saber, ¿verdad? Yo confío en el Señor. Mentiroso, falso, hipócrita. Eres un perezoso, pero lo quieres sonar que suene espiritual. Yo confío en mi Señor. Pereza es lo que tienes. ¿No te da dinero ahí donde estás? Vete a otra parte. Ahí donde está el dinero, apréndele. Por eso es que te la pasas ambicionando y ambicionando y nunca haces nada. Por perezoso. Proverbios 15:19. El camino del perezoso está plagado de espinas, pero la senda del justo es como una calzada. Una calzada es algo, en aquel entonces, pues tierra aplanadita, ¿verdad? Y en los mejores casos, empedrado. El pobre, por perezoso, tiene la vida muy difícil, muy complicada, pero por su negligencia. No es más espiritual ser pobre, ni tampoco es ser malo, no tampoco es malo ser pobre. El punto es ¿por qué? ¿Por qué eres pobre? Eso es lo que determina si estás avanzando o no. Proverbios 24, el perezoso no labra la tierra en otoño, en tiempo de cosecha buscará y no hallará. ¿Se acuerdan? Les he hablado varias veces de este ejemplo, aunque no con el proverbio. Tienes dinero y te lo gastas. Y luego se necesita y no hay. ¿Por qué no hay? Como este caso de las personas estas, les pagan el viernes y el lunes piden adelantos. ¿Por qué? ¿Por qué pides un adelanto? Administra lo que tienes. No, pues es que ya se me acabó. Claro, todo se te acaba, todo se te va a acabar. ¿Cómo lo haces que rinda? Tienes que hacer ajustes. ¿Por qué no los haces? Por perezoso. Proverbios 22:13. Hay un león allá afuera, dice el holgazán. En plena calle me va a hacer pedazos. ¿Sí entiendes ese, verdad?
Siempre dicen, no, está muy difícil, ahorita la situación está bien difícil, mejor ni te muevas. Es lo mismo, allá anda el león, hay un león afuera y si salgo me come. Esa es una mentalidad muy común del mexicano. Allá afuera está el león y si salgo me va a hacer pedazos. No, ni le muevas, así no te arriesgues. Así quédate tú, y luego lo espiritualizan. El Señor proveerá. Ay, no. Si eres un buen administrador, vas a tener que correr riesgos. Proverbios 24, 30 al 34. Pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas partes, la hierba cubría el terreno y el lindero de piedras estaba en ruinas. Guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Es la consecuencia del perezoso. Quiere pasarla bien, quiere relajarse, quiere disfrutar lo que tiene, en lugar de activarse para mejorar, y cuando llegue el problema no va a tener cómo enfrentarlo, no va a tener para pagarlo, no va a estar preparado, no va a estar capacitado. No es espiritual, es pereza. Por último, Proverbios 26, 16. El perezoso se cree más sabio que 7 sabios que saben responder. Y es otra cosa muy común de los mexicanos. Fíjate, quiero que me entiendas bien para que no cometamos este error. Lo he visto muchísimas veces, cristianos y no cristianos. Fíjate bien este razonamiento, para que lo evalúes contigo, no digas, hey, te hablan, contigo. Mira, el perezoso no estudia, no se prepara, no aprende cosas nuevas. El perezoso hace lo que hace normalmente y ya. No da más, no busca hacer otras cosas diferentes, simplemente lo que tiene que hacer. Y lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo repite sin cambios. Es alguien totalmente rutinario. Eso conlleva a que hay mucho que ignora. Hay muchísimas cosas que no sabe. Y como están nuestros tiempos y la tecnología, todo avanza muy rápido. Avanza y te quedas rezagado muy fácil. Ahora, te convertiste a ti mismo en un ignorante. Hay muchas cosas que no sabes. Y luego dices, a ver, ¿qué puede pasar aquí? ¿Qué puedo hacer? No se me ocurre nada. Entonces no se puede hacer nada. Asumes que lo que no sabes no existe. ¿Me explico? Es como a veces los niños dicen, a ver, quiero que me des permiso de ir con mi amigo a 3 colonias allá. Estás muy chiquito, no vas a poder cruzar la calle. Te puede pasar algo. ¿Qué me puede pasar? Te van a robar. Nadie me va a robar. Pueden atropellarte. Yo sé cruzar la calle. No hay nada malo que me pueda pasar. Está hablando pura inmadurez, pura ignorancia, porque está tan chiquito que no sabe cómo es el mundo, ¿verdad? Pero como no sabe, él asume que eso que no sabe no existe, entonces no le va a pasar nada, ¿verdad? Y está bien seguro, no lo puedes convencer de que algo malo le puede pasar. Está tan seguro que sabe más que tú, que no lo va a reconocer. Esa sabiduría, esa seguridad proviene de la ignorancia, ¿verdad? Muchos cristianos así son. A ver, ¿está pasando esto? ¿Ha de ser esto? ¿Seguro que es eso? Y ya. Pero saben tan poco, ignoran tanto, que se han acostumbrado a pensar que lo que saben existe y lo que no saben no existe. Y entonces hacen las cosas como mejor les parece. En lugar de decir, a ver, hay tanto que no sé, que voy a tener que preguntar. Planeo hacer esto, voy a acercarme con alguien que sabe de eso. ¿Qué cosas me pueden pasar? ¿Qué problemas me puedo enfrentar? Hay que investigar más, hay que preguntarle a otra persona. ¿Está pasando eso? Parece que esto es. Parece, pero hay tanto que no sé, que tengo que investigar más para poder tener una decisión informada. No una decisión basada en mi ignorancia. No una decisión basada en que pues yo no veo problema. Eso es lo peor que puedes hacer. Yo no veo ningún problema, por eso no voy a decidir nada hasta que tenga más información para ver si realmente hay un problema. Y voy a tener que hablar con fulano y con mengano y con sultano y pedirle a alguien que me explique para poder decir, ándale, ahora sí ya veo los problemas, ahora sí estoy en capacidad de tomar una decisión. Pero eso lo hace el diligente.
porque tiene que investigar, tiene que preguntar, tiene que moverse, tiene que aprender. El perezoso dice, yo no le veo nada malo, y ya pues ha de ser bueno. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Por perezoso, esa es la razón. Perezoso, no quieres esforzarte más. Entonces llega el punto en que son las eminencias. Lo peor, lo más difícil del mundo es convencer a un ignorante. Es lo más complicado. Mira, si tienes esto y esto, entonces esto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, lo que estás haciendo está mal. No. Mira, si esto, entonces esto. Por lo tanto esto. Sí, sí, sí. Bueno, pero ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? No, pero no tiene nada de malo. Uy, ¿cómo le explicas? No sabe. Y como no sabe, piensa que no existe lo que no sabe. No considera la posibilidad de que esté equivocado. Y eso es lo peor, eso es lo peor, eso es lo que a veces nos mantiene sin avanzar. Claro que hay mucho que hacer, no lo sabes tú, pero hay mucha gente que debe saberlo. Podemos recibir muchos beneficios en esta vida por ser diligentes y al mismo tiempo nos puede ir muy mal por nuestra pereza, por nuestra negligencia. Y estamos en un grave peligro de estar seguros por la ignorancia que tenemos. Seguridad que proviene de la ignorancia. Y el que está en ese punto, nadie lo convence de cambiar. Nadie lo convence de que debe mejorar. Nadie lo convence de que está mal. Veamos un ejemplo ahora de las persecuciones. Un ejemplo bíblico, no práctico, aplicado a nuestro mundo, sino bíblico. Vamos a Daniel 6, 1 al 3. Dice, para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vean afectados. Pausa. Está describiendo la mayordomía bíblica, ¿verdad? Un administrador a quien se le confían cosas, otros tienen que reportarle al administrador para que el rey no se vea afectado, para que multiplique para el rey, ¿verdad? Versículo 3. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Estás viendo lo que debería ser la descripción de cada uno de nosotros en la tarea que se nos asigne. Es tan diligente en lo que hace que quisiera que él haga todo. Daniel está siendo un mayordomo fiel, pero fíjate bien, es un cautivo. Fue apresado en Jerusalén y fue llevado como cautivo a Babilonia. Y Dios mandó por medio de un profeta, creo que es Jeremías, bendigan a la ciudad donde están. Lo que ustedes hagan por la ciudad les va a beneficiar a ustedes, va a afectarlos directamente lo que ustedes hagan. Y Daniel tiene en mente que sirve a su Señor a pesar de que está como un cautivo y que está en un lugar donde nadie sirve al Señor, excepto probablemente sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, se distingue, le dicen, tú vas a administrar, y se distingue Daniel por sus habilidades administrativas. ¿De dónde la sacó? De su servicio a Dios, de su fidelidad a Dios. Porque ser fiel a Dios en automático debe llevarte a ser un buen administrador. Eso no son cosas independientes, están totalmente relacionadas. Si obedeces a Dios, vas a ser un buen administrador. Tienes a un hombre obediente, Daniel. ¿Ves? Daniel 6, 4 al 5. Entonces, los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Otro factor en el cristiano, deben de buscarle dónde se está equivocando y es bien complicado encontrarlo. Imagínate, estás como empleado y alguien viene a hacerte una auditoría, a examinar lo que estás haciendo. Decir, qué chiste, este es cristiano, no le voy a encontrar nada. ¿Cómo sabes? Porque es fiel a su Dios. Pero eso genera problemas, porque si yo quiero hacer cosas chuecas y tengo un cristiano ahí, no voy a poder. Pero yo tengo muchos deseos de hacer cosas malas, corruptas, beneficiarme.
¿Qué tengo que hacer para poder hacerlas cuando hay un cristiano ahí? Deshacerme del cristiano. Si no me deshago del cristiano, él va a chismear. Él nos va a descubrir. Él no va a querer ser parte de esto. No nos conviene tener un cristiano aquí. ¿Se acuerdan de la palabra persecución? En griego, la caza para derribar a alguien como un animal, tratando de reprimir o castigar sus convicciones. Buscar castigar a los mensajeros de Dios con una venganza, como un cazador que intenta aniquilar a alguien como su presa. Daniel 6, 6 al 8. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que, durante los próximos 30 días, sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora este decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. ¿Qué es lo que planearon? Poner a Daniel en un dilema serio. O adoras al rey o adoras a tu Dios. Si adoras a tu Dios, te van a echar al foso de los leones, te va a costar la vida. Si adoras al rey, se te acaba tu reputación y tu autoridad moral. Cualquiera de los dos le va a afectar, ¿verdad? No puede salir bien librado de esta. Cualquiera de las dos que elija va a afectar. Si para Daniel es importante glorificar a Dios, no puede negar a su Señor. Si Daniel hace lo que Pablo dice, que así como lo haces para Cristo, lo haces para lo demás, Daniel jamás aceptará negar a su Señor. Por consecuencia, no hay escapatoria, va a ser condenado a muerte. Es un plan formado para afectar a Daniel. ¿Por qué? Por las convicciones que tiene, porque no es corrupto. Fíjate bien, cuando estás en la oscuridad del mundo y Jesús dijo: sean luz en medio de las tinieblas, siempre pensamos en lo bonito que es eso. Pensamos que la gente va a decir: ay, al fin la luz. No te me va aquí, quédate conmigo para que yo vea. No, cuando estás mucho tiempo en la oscuridad y prende la luz, ¿te resulta agradable? No, te calan los ojos. Apágale. Exactamente lo mismo va a suceder cuando yo digo: es fácil distinguirse en el mundo. Si son todos así corruptos y mediocres y no le echan ganas, el cristiano tiene bastante ventaja, pero se va a echar en contra a todos los mediocres, a todos los corruptos, a todos los perezosos. Y van a estar buscando la ocasión de hacerte caer. Están esperando que cometas un error. Ándale, ahí está. No, que muy cristiano. No, que buen administrador. Mira, ya le pescamos este problema. Así que el que quiere hacer las cosas bien, tiene que estar siempre pensando en que tiene que rendir cuentas de lo que haga. Tiene que proveer una explicación clara de lo que está haciendo para que se compruebe que no está haciendo nada indebido. Y siempre debe estar pensando en eso. Hagas lo que hagas. ¿Qué haría si se me pide cuentas de esto que estoy haciendo? ¿Pediste permiso para ir a comprar algo? Dice: bueno, ya que estoy aquí afuera, pues nos echamos unos tacos. Estás robando. ¿Qué pasa si alguien te descubre? Estás con los tacos y llega: ay, Vierle Hernán dijo que iba al banco y lo vi echándose unos tacos. ¿Cómo crees que va a afectar eso a tu propósito de glorificar a Dios? Bueno, pero si eso no te importa, te vas a ir a echar los tacos bien a gusto. Y vas a decir: gracias, Señor, por ese trabajo que me da oportunidad de comerme unos tacos. Y es más, todavía vas a decir, cuando vayas a comer los tacos, vas a decir: Señor, gracias por esos alimentos. Te ruego que los bendigas y que siente bien en mi cuerpo. Y dices: no puede ser, estás robándole a la empresa y luego le das gracias a Dios. Es absurdo, ¿no? Pero así le hacemos. Entonces no hay escapatoria para Daniel, ¿verdad? Va a tener que pagar con su vida. Daniel 6, 9 al 13. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Ahí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real.
¿no es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Versículo 13, ellos respondieron, pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Ahora, dice que estaba Daniel orando, dice, versículo 11, cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, ¿qué estaba pidiendo Daniel a Dios? ¿Ayuda de qué? Si él era muy bueno administrando. Ayuda porque lo van a echar a los leones, ¿verdad? ¿Pero por qué le pide ayuda? Porque él sabe que primero es Dios, aunque le cueste su trabajo, aunque le cueste su vida. Y como es fiel a Dios, ha sido fiel en su trabajo. Y cuando su trabajo le pide infidelidad a Dios, la decisión es clara. Voy a quedar mal con mi trabajo porque tengo que ser fiel a Dios. Entonces tienes a Daniel orando al Señor, Señor, ayúdame, porque me van a echar a los leones. Pero no deja de orar, porque es un buen administrador, fiel a su Señor. Versículo 14 al 16, cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que, según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Ahí el rey animaba a Daniel, que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Ahora, la mayordomía de Daniel y su fidelidad a Dios le dieron el éxito que el mundo busca, ¿verdad? Y la misma mayordomía y fidelidad a Dios lo llevó a una condena de muerte. ¿Recuerdan que les había dicho eso? El éxito del mundo puede ser consecuencia de nuestra buena mayordomía, pero también puede ser el precio que tienes que pagar por esa misma mayordomía. Por eso es un iluso el que persigue las cosas de este mundo, el que es un administrador por tener las cosas de este mundo. Porque cuando llegue el momento en que se te diga, te lo voy a quitar, vas a reaccionar exactamente igual que el joven rico. Te vas a deprimir porque tienes mucho y vas a servirle a otro señor. Y eso es lo que los cristianos hacemos muchas veces durante la semana. En lugar de hacer lo que debes de hacer porque tu Señor te lo ha pedido, mejor sirves a otro señor, sea tu trabajo, tu negocio o a ti mismo. 6 días trabajarás, el 7º es consagrado al Señor. Y hay cristianos que planean cosas que pueden hacer en los 6 días, pero mejor las hacen en domingo. ¿Sabes qué? Se me complicó, ya no puedo ir a la iglesia. Se te complicó. ¿Cómo se te complicó? Oh, salieron cosas. ¿Salieron? ¿Así? Sí, hay veces que salen cosas. Se descompuso el carro, se enfermó alguien, no me pude mover, no me pude anticipar. Pero créeme que no es la gran mayor. Eso ha de ser así como que el 20 o... No, me estoy yendo muy benévolo. Un 5% de las veces. Las demás es porque te propusiste hacer algo que para ti es más importante. Estamos en días malos, ¿verdad? Días de pandemia. ¿Cómo te va a ir si eres un mal administrador? ¿Cómo le hago para que me entiendas que no puedes seguir viviendo igual? ¿Cómo estás haciendo las cosas? Y empieza aquí en la iglesia. Es el primer punto. No digas, ¿cómo estoy en mi trabajo? No, aquí, en tu servicio a Dios, en la vida cristiana, porque ese es el parámetro que determina lo demás. Bueno, quizás no estoy muy bien en la iglesia, pero estoy glorificando a Dios en el trabajo. Te estás engañando a tú mismo. No puedes decir que glorificas a Dios en el trabajo cuando no obedeces a tu Señor. Y Jesús dijo, el que me ama,
me obedece. El que no me ama, no obedece. Y hay quienes se convencen, estoy haciendo bien esto, pero no estoy cumpliendo con el Señor, pero Él sabe por qué, Él sabe que lo amo. Falso. Tú mismo te pones en evidencia, amas más tu trabajo que al Señor, porque si amaras más al Señor, estarías obedeciendo lo que Él pidió. Y hay tantas necesidades que tenemos que suplir, es cada vez más difícil suplirlas. Pero si eres un buen administrador, las cosas, por regla general, deben empezar a mejorar. Ese énfasis no fue mío, ¿verdad? Las cosas deben empezar a mejorar si haces bien tu trabajo. Pero recuerda, ¿cuál es el requisito en la Biblia para que un hombre o mujer pueda servir como diácono o anciano? Debe gobernar bien su casa. Porque si no gobierna bien su casa, no puede gobernar las cosas, la casa de Dios. Pero ese es el requisito, o sea, ese requisito es un cristiano maduro. Ese es el cristiano maduro, que gobierna bien su casa para que pueda gobernar la casa de Dios. A todos los que son miembros de Árbol Plantado se les confía la responsabilidad de servir. Si no eres miembro, no se te confía. ¿Por qué? Porque le daremos confianza a alguien que no quiere hacer un compromiso. Pero si se te entrega la confianza de servir porque eres miembro, ¿qué esperamos que suceda con eso que se te entregó? Que te esfuerces en administrarlo bien y multiplicarlo. No nada más es a los diáconos ni a los ancianos, a todo el que se le ha confiado algo. Piensa, ¿qué tan buen administrador eres de lo que se te confió para el servicio a Dios aquí en la iglesia? ¿No haces nada? Bueno, estás a la inversa. Porque si estás muy bien afuera y mal aquí, tendríamos que decirte, así como sirves afuera, sirve aquí. Y eso es lo opuesto de lo que Pablo dijo. Así como le sirves a Dios, hazlo afuera. Ese es el deber ser. Y revela mucho de ti mismo qué tan útil eres en las cosas de Dios. ¿Dónde está tu corazón? ¿A quién amas más? Ahí resalta fácilmente. Es muy difícil engañar bíblicamente a quien conoce la Escritura. Porque te pueden tratar de cuentear. No, es que mira, me salió. ¿No? ¿Sí? Sí, las cosas pasan. ¿Qué pasó? No, pues pues algunas cosas. ¿Qué eres así de mentiroso? ¿Sabes qué? No planeé bien. No me administré. Ahora tengo un compromiso. Sé que estoy mal. Perdón, me voy a corregir para la próxima. Ándale, eso te lleva a mejorar. Pero tratar de cuentearte a alguien con algo que pasó, te haces más daño a ti. Además que ni te van a creer. Necesitamos esforzarnos en reflejar correctamente a Cristo. Aquí, en tu vida diaria como cristiano, y luego en tu trabajo, en tu familia. Queremos ver diligentes. Vamos a hacer una convocatoria para muchos más diáconos, muchas más áreas de staff. Necesitamos a los cristianos. Los que dicen, ok, tengo muchas cosas que hacer, como todos nosotros. No pienses que yo no tengo nada que hacer. Hombre, Hernán, ahí está porque no tiene nada que hacer. Pero yo sí estoy ocupado, dicen otros. Que digan, sí, yo entiendo, soy un administrador, tengo que enfocarme primero en mi Señor, pero para estar calificado a servir al Señor tengo que administrar todo lo demás. Así que me voy a poner las pilas en administrarme bien para venir a servirle a mi Señor. Eso te encamina a todos los proverbios que leímos acerca del diligente. Porque parece imposible, pero créeme, mucho tiene que ver cómo le sirves a Dios con tu situación económica actual. Mucho tiene que ver cómo sirves a Dios con la relación con tu cónyuge, con la relación con tus hijos, con tu negocio. Está íntimamente relacionado, pero no nos damos cuenta. Pon en orden esas cosas. Y entonces, por regla general, vas a empezar a avanzar. Y cuando llegue la persecución, Dios puede librarte como libró a Daniel.
Hay otros que no son librados. Te vas a quedar sin trabajo. Te puede costar la vida, como los cristianos que están muriendo en Afganistán porque no quieren negar a su Señor. Hace poco hubo una noticia en una iglesia que estaba oculta, habían estado pidiendo oración para que Dios los ayudara y estaban anunciando que toda la iglesia murió en manos de los talibanes, aún los niños. Y dejaban el testimonio. Antes de morir hubo una llamada telefónica. En la llamada se oían gritos, disparos, golpes. Aún los niños en la llamada estaban agradeciendo, decían ellos, podemos sentir que Dios nos ha ayudado por sus oraciones. Y nos sentimos fortalecidos que no vamos a negar a nuestro Señor. Aún los niños dijeron que estaban dispuestos a morir con tal de no negar a su Señor y los mataron a todos. ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son nuestros problemas que nos impiden venir a congregarnos? Que nos impiden servir. Que te pones a cuestionar si haces lo que Dios dice u otra cosa. O si te va a quedar tiempo para las cosas de Dios. Estamos muy mal, muy mal. Si esa persecución llegara aquí, ¿cómo te iría? ¿Cómo nos iría? Aún todavía le tienen muchos miedo al COVID. ¿Cuál es el porcentaje de muerte del COVID? Muy, muy, muy bajo. El león anda allá afuera. Si salgo me va a despedazar. ¿En serio? Lo estás disfrazando, es otra cosa. Vamos a cumplir 10 años. Y hay mucho que hablar de esto. Dios nos está dando más responsabilidad. ¿Lo han visto? Más trabajo. Más personas. Eso demanda mejor administración. Necesitamos que nos ayudes. Que trabajemos juntos. Necesito que estés en mi equipo. Que planeemos las cosas juntos. Para glorificar más a Dios, porque ahora debe ser más fácil porque somos más. Para enseñar a otros. Así que examínate. Necesitamos diáconos, necesitamos staff, necesitamos servidores. Y dentro de poco vamos a empezar a convocarlos. Que espero, le ruego al Señor que el Espíritu Santo te haya hecho pedazos por dentro. Y que estés ansioso por servirle a tu Rey como corresponde. Y que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Por favor, piensa, cualquiera de que sea el área en la que estás trabajando, que te vas a proponer con todo tu corazón, como dice el pasaje que leímos, con todo tu ser, con todo lo que tú eres, te vas a enfocar en servirle a Cristo con lo que tienes. Y eso mismo reflejarlo en tu trabajo. En ese orden. Si no nos sirve, en ese orden. Y cuando llegue la persecución, pediremos juntos la fortaleza para permanecer firmes. Estamos muy lejos de que nos pase lo que está pasando en Afganistán. Nuestras problemáticas son otras, mucho más simples, como que ya nos ahogamos en un vaso de agua. Pero hasta ahí, con lo que tenemos, enfoquémonos en ser fieles. ¿Qué te preocupa ahorita? ¿Que te va a dar COVID? ¿Que te vas a quedar sin trabajo? Ok, es un riesgo que todos tenemos. Pero no significa que ahí se va a acabar todo. Y si ahí se acaba todo, es porque llegaste al fin de tus días y se cumplió el propósito de Dios. Ya sea que me muera o no, tengo que ser fiel en lo que se me encomendó.
Muchas empresas te necesitan si haces lo que la Biblia dice. Muchos clientes necesitan tus productos, tus servicios. Muchos necesitan que tú les cuides el área, que tú operes sus máquinas, que tú les inspecciones el producto, que los ayudes a cuidar al personal, que te hagas cargo de un área o que dirijas un departamento o la empresa. Hay mucha necesidad de cristianos. Roguemos a Dios que nos permita ser ese tipo de cristianos, que inviertan la mala imagen que tenemos por los errores de muchos, por negligencia y por ignorancia, incluso errores nuestros cuando pecamos y no hacemos lo correcto, pero cargamos con una muy mala imagen. No sé si te has dado cuenta. Los cristianos cargamos con una muy mala imagen en el ambiente laboral, y hay que empezar a hacer la parte que nos corresponde para que al menos digan, no todos los cristianos son iguales. De perdido. Sería el primer paso. Y con el tiempo Dios nos permita decir, sí, hay cristianos que son muy honestos. Y algunos van a decir, y por eso los odio. Está bien. Es parte de. Te van a molestar en el trabajo, te van a tratar de hacer caer en el trabajo. Va a haber grilla, van a ponerte trampas. No te asombres. Es lo normal, es lo que Jesús dijo. Confía en Él, permanece fiel y Él manifestará su voluntad. Así que vamos a orar. Señor, tenemos tanta responsabilidad. Es tan grande el compromiso que tenemos, Señor, al entender tu palabra. Cuando nos permites comprender nuestra responsabilidad, hay un enorme peso sobre nuestros hombros, porque ahora hay que hacer el bien que sabemos que debemos hacer. Pero eso es infinitamente mayor que estar en ignorancia. Es infinitamente mejor conocer nuestra responsabilidad que ocultarnos en la oscuridad, en nuestra ignorancia, seguros de que estamos bien simplemente por lo ignorantes que somos. No nos dejes estar cómodos si no estamos haciendo lo que corresponde, Señor. Y al mismo tiempo enséñanos a no sacrificar el descanso y la comodidad en aras de administrar. Tiene que haber un balance. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar. Así dice tu palabra. Ayúdanos a consagrar el día del Señor. 1 de cada 7, Señor. Es para ti, para que hagamos lo que te agrada, para que pasemos tiempo con nuestra familia, para que estemos con otros hermanos, que nos ayudemos, sea llevar las cargas o bendecirnos unos a otros. Tiempo en el que separamos de todo lo que hacemos para ti, en beneficio de tu reino, para que podamos también descansar, reposar en el sentido bíblico de lo que nos has dado, agradecerte, hacer buenas obras, ayudar al necesitado. Que haya un día que podamos separar para consagrarlo a ti, porque allí está nuestra felicidad. Obedecerte, Señor, es bienestar. Obedecerte a ti nos lleva a una vida mejor. Cuando el salmista decía que se deleitaba en tu ley, Señor, concédenos entender lo mismo. Y es tan útil, tan provechoso, tan beneficioso obedecerte, que queremos que se convierta en un deleite. Queremos ver, Señor, la regla general que dice los proverbios, y que cuando llegue el día malo, como también advierte Eclesiastés, podamos entender que unos y otros vienen de ti. Y cuando empecemos a cuestionarnos si somos diligentes porque nos va mal, ayúdanos, Señor, a entender lo que le dijiste a Job. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarte? Es tanto, Señor, lo que tú controlas, y es tan profunda tu sabiduría que no podemos comprenderlo. Pero confiamos en ti, que es para nuestro bien, para hacernos a tu imagen. Y en otros términos, Señor, como también lo encontramos en tu palabra, es para que podamos guiar a otros o bendecir a otros. Por eso te rogamos que nos des la humildad de reconocer nuestra ignorancia. Que entre más sabemos, más claro podamos tener
lo mucho que ignoramos. Que ninguno de nosotros se envanezca pensando que lo sabe todo o que ya sabe lo suficiente de lo que hay que saber. Es imposible. Danos la humildad de no hablar antes de tiempo, de no juzgar antes de tiempo. Danos la diligencia para investigar bien las cosas, para asesorarnos, para obtener la información lo más que podamos para tomar buenas decisiones. Enséñanos a tomar decisiones bien informadas y no decisiones basadas en la ignorancia. Enséñame, Señor, enséñanos a tratar con nuestros cónyuges, a ser sabios, a buscar que nuestra relación mejore, aunque esté bien, puede estar mejor, a lidiar con los problemas de la casa, de la vida cotidiana, sin descuidar a nuestros hijos, pasar tiempo con ellos, pasar tiempo en familia, enseñarles que hay 6 días para trabajar y 1 que se consagra al Señor, y que juntos, como familia, disfrutemos ese día, porque es un deleite obedecerte, Señor, es un deleite hacer tu voluntad. Concédenos experimentar esa parte del concepto de tu shalom, todo el bienestar que se produce cuando se hacen las cosas como tú dices que se hagan, todo el beneficio, el placer, el deleite que proviene de hacer las cosas como tú has dicho que deben de hacerse. Que podamos disfrutar, Señor, de un trabajo bien hecho, de los beneficios de ser íntegro, de ser confiable, de hacer las cosas con calidad, no solo porque lo queremos disfrutar en nuestra propia vida, sino principalmente porque eso te glorifica. Permitirá, Señor, que se hable bien de ti, que se hable bien del reino de los cielos, y ese es nuestro principal objetivo. Ahí estaremos multiplicando lo que nos diste. Por medio de los talentos y dones que tenemos, concédenos, Padre, ser luz en las tinieblas, y cuando lleguen aquellos con persecución, que no reaccionemos con ira, que dejemos lugar, Señor, como dice tu palabra, a tu ira, que tú darás a cada uno, Señor, lo que se merece. Tú mostrarás quién es justo y quién no, a no vengarnos con nuestras propias manos, a no tomar represalias por nuestra cuenta propia por lo que nos han hecho, sino a esperar en ti, Señor, que a ti nada se te escapa y todo lo has ordenado con un propósito específico. Enséñanos a soportar el día de la aflicción, a confiar en que los días malos también pasarán y vendrán de nuevo los días buenos, porque eso sí tenemos asegurado, vendrían días buenos y días malos, pero ambos provienen de ti, Señor. Gracias por tanta paciencia que nos has tenido, porque muchas veces hemos mancillado tu nombre cuando hacemos malas cosas, cuando preferimos servir a otro Señor en lugar de ti, cuando tú eres el único. No hay otro Señor, lo que nos convierte en idólatras. Perdónanos, Señor, porque nos idolatramos incluso a nosotros mismos y nos ponemos por encima del servicio que te corresponde. Concédenos la sabiduría para ver nuestros propios errores, para vernos en los términos bíblicos y no confiar en nuestro corazón, en nuestro entendimiento o nuestro conocimiento, sino que podamos usar tu palabra, como dice la Escritura, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Lo rogamos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos 15 minutos para responder. Está el código en pantalla para que te registres a nuestro grupo de WhatsApp. Los que no están en el grupo pueden hacer su pregunta en las redes sociales, tanto en Facebook como YouTube, mientras estamos en vivo. Ya después de que se acaba la sesión en vivo, ya no monitoreamos las preguntas. Esta próxima semana no nos toca la sesión de preguntas y respuestas, sino hasta la otra. Entonces, si por alguna razón no se alcanza a responder hoy, guárdala para la próxima sesión de preguntas. Voy a responder aquellas preguntas que están relacionadas al tema. Si no tiene nada que ver con el tema, la mando al final, y si hay tiempo para responderla, me esforzaré por hacerlo. Bien. Aquí tenemos la primera pregunta. Claudia Méndez dice: buenas tardes, pastor, tengo una estética, pero trabajo por citas porque también tengo que atender a mi esposo e hijos para no desatenderme de mis labores. ¿Será correcto seguir así? Claro. Lee Proverbios 31, la mujer virtuosa compraba terrenos, vendía terrenos, confeccionaba cosas, las vendía, conseguía mercancía de muy lejos
pero siempre se aseguraba que su familia estuviera bien. Cuando nevaba no se preocupaba porque sabía que estaban abrigados. Sus hijos y su esposo la alababan por cómo era ella. Y los beneficios, el esposo estaba en las puertas de la ciudad, o sea, era reconocido como anciano, porque también la fidelidad en la mujer simplifica mucho el trabajo y la responsabilidad que tiene el hombre y le permite hacer más cosas de las que puede hacer porque su esposa es muy útil en la responsabilidad que se le ha confiado. Así que asegúrate de que siempre tengas como prioridad el servicio que corresponde para Dios como mamá y como esposa. Y después de eso, entonces te enfocas en el trabajo, reflejando lo que haces para Dios en tu casa. Siguiente, Lima, Perú. Dice, pastor, ¿qué se puede hacer si se tiene un trabajo como la policía, donde la corrupción está desde lo más bajo hasta lo más alto de los mandos y uno sufre las consecuencias por no entrar a la corrupción? Bueno, permanece fiel. Se parece mucho a una pregunta que le hicieron a Juan el Bautista. Los soldados romanos le dijeron, ¿qué debemos hacer nosotros? Porque también los soldados, por la autoridad que tenían por parte del Imperio Romano, abusaban de la gente, de lo que les podían pedir para llevar carga y los maltrataban. Y les iba bien por eso. Y ellos preguntaban, ¿qué tenemos que hacer? Conténtate con tu sueldo, no maltrates a nadie, haz las cosas correctamente. Cuando estamos en una organización y las autoridades son corruptas, tenemos que asegurarnos que las decisiones corruptas que ellos tomen, no seamos cómplices. Pero tenemos que hablar también en términos claros. Cuando una empresa formalmente te pide, por el tipo de trabajo que tienes, que hagas algo en particular, la empresa es responsable de lo que tú estás haciendo porque ellos te lo están pidiendo. Entonces hay que tener ahí con cierto criterio. Si te están pidiendo que hagas algo poco ético, no es lo mismo que contrario a la palabra de Dios. Poco ético, es decir, a veces te piden que si estás haciendo una cotización e incrementes un poco más el valor de la utilidad para sacar más beneficio. Oye, pero estaba acordado, bueno, esa es nuestra estrategia de venta, te sujetas a lo que ellos dicen, ellos son responsables de eso, no tú directamente. Pero si te piden algo directamente de que vamos a, no sé, dañar propiedad privada ajena, vamos a robar, entonces como cristiano tienes que rogarle a Dios, como vimos que lo hacía Daniel, permanecer firme en decirles, no, yo no puedo hacer eso, y si mi trabajo me demanda que haga eso, entonces despídeme porque no lo voy a hacer. Y espera a ver qué es lo que Dios hace. No sabes si Dios va a permitir que te despidan o si eso vaya a ser usado para cambiar a los que están ahí a tu alrededor. No sabemos, mira, Dios puede hacer muchísimas cosas, para Él no es nada imposible. Así que tenemos que tener la mente abierta, no cerrarnos de que si no lo hago me van a correr. Tú no sabes los planes que Dios tiene. Daniel fue condenado a muerte por permanecer firme. Dios lo libró y tienes al rey Darío convertido, ¿verdad? Y muy beneficiada a toda la ciudad porque siguió bajo el mandato que tenía Daniel. Entonces, como no sabes qué es lo que Dios quiere hacer, permanece fiel, no hagas nada que te lleve a desobedecer la Escritura, cueste lo que cueste, y Dios te revelará cuál era el plan que tenía en esa situación. Siguiente, Manny Mosqueda, ¿la recompensa es negada en algún momento, aún agradando a Dios? No. Si te refieres a la vida venidera, no hay nada por qué negarte, es el día de recompensa. Si te refieres en esta vida, la promesa que hace Jesús, o lo que dice es, recibirás en este tiempo, y eso es el momento oportuno, el momento correcto. Si tú dices, oye, yo debería estar recibiendo este beneficio y no lo tengo, Dios se equivocó, no, el equivocador es tú, porque estás interpretando mal. Jesús, por lo que dice en el original, es en el momento correcto, y obviamente según su propio criterio. Entonces, cuando tú consideras que debieras estar recibiendo algún beneficio y no lo tienes, no es que Dios te lo haya negado, es que bajo su criterio no es el momento correcto para que lo tengas. Y a veces es bien difícil entenderlo, porque no le veo nada, ¿por qué está mal? Pero acuérdate de lo que hablamos, el hecho de que no lo veas no significa que no existe, ¿verdad? Y es donde confiamos en Dios. No hay nada que yo vea que pueda estar mal, pero si Él no me lo está concediendo, confío en que Él es mucho más sabio que yo. Y Él está viendo muchas más cosas de las que yo no puedo ver. Así que, aunque no lo entiendo, le agradezco, porque sé que todo obra para mi bien. Siguiente, Isabel Sarabia. Hola, muy buenos días, mis amados hermanos, y para los foráneos, ¿podemos tener la oportunidad de comprar una playera?
Yo estoy con ustedes desde el 2014 y me gustaría tener una, que Dios los bendiga. Si estamos contemplando eso, vamos a levantar un censo más adelante para ver qué onda con los envíos, ¿verdad? Porque a veces yo creo que va a salir más caro el envío que la playera. Pero si aún así alguien lo quiere comprar, sí los estamos tomando en cuenta. Pero tenemos que ir por fases. Pero bueno, no tenía nada que ver con el tema, ya le respondí, ¿verdad? Verónica Vázquez Peña, pastor, yo fui ama de casa y madre. Dejé a un lado mis estudios, trabajar para ser mamá. Hoy, gracias a Dios, terminé en el trabajo de guiar y educar y formar a mis hijos. Ellos ya abrieron sus alas para volar y ya me quedé sola en casa y deseo servirle a Dios. Sé que tengo que trabajar para ayudar a mi esposo, pero no me llaman a los trabajos que he dejado solicitud, pero yo deseo servirle a Dios. Estoy mal de servirle a Dios, aún si llegara a llamarme de algún trabajo, ¿no? Porque tenemos que ser buenos administradores y si la mujer sabe que su esposo no puede o está limitado en cuanto a su capacidad de provisión, no hay ningún problema en que la mujer, por motivos especiales, o sea, porque es algo urgente, tenga que meterse a trabajar para ayudar con el sustento. Pero tienes que asegurarte que sea algo que realmente es necesario, ¿verdad? No es de que simplemente, bueno, queremos tener más, entonces métete a trabajar, sacrificas cosas más importantes y aunque tienes más dinero, vienes a estar peor de como estabas, porque no estás administrando bien lo que Dios te encomendó. Entonces ahí hay que ser sabios, en que si entra la mujer a apoyar al hombre a trabajar es porque realmente es indispensable, no hay otra alternativa y la prioridad es proveer del sustento. Pero si es simplemente porque quieres estar más cómodo, nunca negocies las cosas de Dios por comodidad. Sacrificas la comodidad por servirle a tu Señor. Siguiente, Luciano Yola, pastor, ¿y qué pasa si uno no tiene una persona que lo ayude económicamente y tiene que dejar a los hijos para mantener a la familia? Bueno, si no hay alternativa, así es entonces, así lo haces. Pero tienes que asegurarte de mantener un balance. Sé que la mayor parte del día no vas a estar con tus hijos, alguien más va a estar educando a tus hijos y tienes que tener en cuenta quién está educando a tus hijos, bajo qué criterios y buscar la manera de reforzar los lazos que tienes con tus hijos, porque hay hijos cuyas madres trabajaron y no hay más hombre o no hay hombre que esté haciéndose cargo o que ayude y los hijos crecen con la idea de que su mamá nunca los amó porque nunca estuvo con ellos, pero no tienen la capacidad de entender el esfuerzo que una mamá hace por proveer. Entonces tienes que reforzar el vínculo con tus hijos. Tienes que separar un día. El día que es del Señor, debes que consagrarlo completamente para disfrutarlo con tus hijos, para fortalecer esos lazos y explicarles hasta donde llegue su comprensión del esfuerzo que estás haciendo por ellos, para que no crezcan con la idea de que no los amabas o que no te interesaba estar con ellos. Dios da gracia según la necesitamos y en las situaciones difíciles de ese tipo, donde una mujer tiene que dar la cara que le corresponde al hombre darla, Dios concede gracia, pero hay que ser eficientes administrándonos para que no caigas en el que tengo que proveer para mis hijos y sacrificas todo por traer. No, tienes que haber un balance y ruégale a Dios que te ayude a encontrarlo. Siguiente, Lisbeth mencionó que no es nuestra responsabilidad cuando puso la situación de trabajo y queriendo enseñar la Biblia en horario de trabajo, cómo tomamos estos versículos. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Están estas personas haciendo mala interpretación de este texto? Mira, si tú interpretas un texto aislado, vas a llegar a conclusiones erróneas. Si tú dices, hay un versículo que dice, Jesús dijo, no juzguen para que no sean juzgados. Y muchos toman esa interpretación como ley y se olvidan que Jesús dijo, juzguen con justo juicio. Y que Pablo más adelante dijo, ¿cómo no pueden juzgar cosas de este mundo si vamos a juzgar aún a los ángeles? Entonces, ahí estás haciendo una mala interpretación. La interpretación no nada más es del pasaje, sino en contexto de toda la Escritura. Entonces, si tú interpretaras, hay que ser discípulos, ¿verdad? Y tú interpretas, bueno, hay que hacerlo en todo tiempo, ya tienes un problema con no robes. Porque estás robando, no te están pagando para que evangelices, te están pagando para que desempeñes un servicio, una actividad en tu empresa. Y cuando tú dices, bueno, es que voy a evangelizar sin autorización de mi patrón, estás robándole a la empresa. Y eso claramente está prohibido en la Escritura. Entonces, nunca interpretes un versículo aislado, interprétalo y luego checa esa interpretación con el resto de la Escritura. Si hay un versículo, al menos uno, que contradiga tu conclusión está equivocada. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y Él no se contradice.
Siguiente, Silvia Noemí. Yo quiero servir, pero no encuentro en Neuquén, es Argentina, ¿verdad? No encuentro en Neuquén una iglesia como ustedes. He decidido ir a una iglesia católica sabiendo que no creo en los santos ni nada de eso, y otra iglesia piden diezmo, no sé qué hacer. No, mira, no cometas el error. La Biblia dice que si alguien tiene un evangelio diferente, sea anatema. No te juntes con ellos, no los recibas en tu casa. Apártate de los que, diciendo ser cristianos, no lo son. No somos llamados a estar en el lugar, diríamos en México, el menos peor. No cometas ese error. La voluntad de Dios no es que, bueno, pues como no hay lo que Dios dice, agarro cualquier otra cosa. La voluntad de Dios es que permanezcas fiel. Hay dos caminos posibles, al menos dos caminos posibles en tu caso. Nosotros nos enfrentamos a esa misma situación. Salimos de la iglesia en la que estábamos, empezamos a buscar dónde se enseña la Biblia, no encontramos ninguna. Nos pusimos a orar, Señor, guíanos a una iglesia bíblica o empieza con nosotros una iglesia. Y a Él le plació que iniciáramos una iglesia y ya vamos a cumplir, bueno, ya los cumplimos, apenas los vamos a celebrar los 10 años. Hubo un caso en Colombia, cercano a nosotros, estuvimos ayudándoles con sesiones como las que tenemos de preguntas y respuestas, pero eran exclusivas con los de Colombia. Y ellos aseguraban que no había iglesia bíblica. Trataron de formar una, no estaba funcionando bien y luego Dios los guió a una iglesia bíblica y ahora están en una iglesia bíblica que no estaba tan lejos de ellos, que ya existía desde cuando ellos empezaron a buscarla pero no la habían encontrado. Y ahí están sirviendo. Entonces, en ningún momento es, bueno Dios, como no puedo obedecer tu palabra, pues voy a hacer lo que el mundo hace. Por supuesto que no. Tú has sido llamada a permanecer fiel. Y si estás en una congregación católica, mormona, testigos de Jehová, cristianos de pésima doctrina, en ningún momento debes bajar el estándar bíblico con tal de congregarte. De nada nos sirve esa unidad sin la verdad. Primero es la verdad. Buscamos dónde está la verdad. No hay, entonces yo aprendo y comparto a otros lo que aprendo. Quizás Dios va a empezar una congregación ahí. Y es todo, ¿verdad? Se acabaron las preguntas. Muy bien. Pues bueno, esforcémonos. Evalúen, ya les comenté, necesitamos convocar a más diáconos, más staff, más al servicio. Espero que Dios te muestre que es tiempo de trabajar y que te esfuerces en hacer las cosas bien.